Sé que están en una semana dedicada a nuestros niños, a la enseñanza de nuestros hijos. Y recuerdo con cariño el nacimiento de mi primer niño, nuestro primer bebé, Kenji David. Él tiene 11 años, nació en la ciudad de Yokohama, Japón. Lo hemos traído a Colombia cuando tenía 8 meses aún. Ahora ya tenemos 2 niños, Keigo Daniel. Keigo traduce el que vigila por la gracia, el protector de la gracia. Kenji, en el caso de la escritura del nombre de mi hijo, es saludable samurái, saludable guerrero. Y Keigo tiene 5 años, Kenji David 11. Y fue muy impresionante para mí saber que si tan solo asistía a 3 clases en el hospital del Koan Byoin en Japón, me permitían estar en el parto, el día del parto. Así que asistí a las 3 clases y pude presenciar el parto de mi hijo. Fue algo que aún no tengo palabras para describir. Aconsejo muchísimo desde entonces a todos los padres participar, presenciar, si le es posible, el parto de sus hijos, porque es una experiencia maravillosa. Es un milagro, no hay otra palabra. Ver cómo un ser humano nace, aparece de otro ser humano, saber que es mío, que está mi esposa allí sufriendo y después se refleja en ella esa alegría. Recordar las preguntas tontas que hice, que le daban más rabia. Mi esposa es una paisa hermosa, brava, pero hermosa. Y de eso que uno no sabe qué hacer, y ella ahí quejándose, y uno hace esas preguntas tontas. ¿Le duele? ¡Ay, sí! Y como se puso bravo, ¿me voy? ¡No! Me quedo. ¡Ay, sí! Está en un momento de crisis. Y después la enfermera comienza a ayudar en el parto. Yo estoy ahí con una bata, un gorro. El niño comienza a nacer. Yo no entiendo muy bien cómo van a nacer, cómo van a pasar las cosas. Se me olvida todo lo que me han explicado en la clase. Lo primero que se asoma es su cabecita, pero es el cuero cabelludo. Así que uno dice, ¿esa es la cabeza? Sí. Akachan daijoubu kana, le dije en japonés. ¿Y el niño está bien? Sí. Pero es una cabeza muy chiquita. Ese es el cuero cabelludo, no moleste. Y nace ese niño. Pero mi esposa dio un solo grito muy fuerte porque el médico, al estilo antiguo, se subió sobre su barriga y puso toda su fuerza, casi con su rodilla así. Y ella hizo ¡oh! Y nació ese bebé. Y cuando nace ese niño, yo dije, no, si estaba brava va a estar. Pero cuando le entregan el bebé a mi esposa, como si no hubiese sentido nada. No sé cómo logró ese bebé apagar todo el dolor, todo el sufrimiento de 9 meses cuando se lo entregaron. Mi esposa, que estaba pálida, blanca, se puso rojita, recibió el bebé y dijo en español, mi bebé, es mi bebé. Y me miró y comenzó a llorar, y yo, sobra decir, estaba como un tonto mirando esa escena, ¿sí? Y lo debo confesar, sintiéndome tan lejano, tan ajeno, tan distante, ¿Cómo se puede explicar el que usted no haya sufrido nada? Yo no lo cargué 9 meses, yo no sufrí nada.
Yo hice algo hace 9 meses, pensé. Y para mí fue buenísimo. Lo que yo hice fue maravilloso, pero completamente minúsculo, muy pequeño en comparación a todo lo que ella había vivido. Después de ese sufrimiento le entregan el bebé y ella dice, mi bebé. Yo entendí que ella no me haya dicho, nuestro bebé, era tan de ella, fue tan, tal vez por eso hay esa frase que no me gusta, pero los entiendo cuando dice, ay, padre puede ser cualquiera, mamá solo hay una. Es por el sufrimiento, por ese dolor. Yo me sentí tan ajeno, no me sentí un padre. Dije, y yo, ¿qué pitos toco aquí? Ese niño es de ella. Todo el sufrimiento fue de ella. Y entendí que mi proceso de sentirme papá comenzó después. Cuando aprendí a cambiarle el pañal, cuando me bañaba con él en la tina, cuando el cabezón comienza a crecer y comienza a parecerse a mí. Tengo 2 niños. Ellas sufren y los niños se parecen a uno. Cuando uno comienza a participar del crecimiento de este niño, cuando uno se involucra en el crecimiento, en las enseñanzas de este niño, entonces comienzo a sentir que soy padre. Cuando comienzo a trabajar fuertemente para poder ofrecerle lo mejor, para poder darle lo mejor a este niño, entonces comienzo a ser padre. Y me sentí dignamente padre cuando descubrí que yo hacía parte de ese proceso, trabajando, luchando, esforzándome, dando buen ejemplo, proyectándome a ser más persona, mejor persona para poder dar ejemplo a mi hijo. Entonces sentí que tenía mi propio mini parto, mi propia participación, que no era solo dejar un dinero, que no era solo ser responsable económicamente, sino involucrarse. Cuando tuve que cargarlo, cuando en la ciudad de Yokohama quedé con ese bebé en los brazos y mi esposa no tenía celular, no teníamos celular en esa época, y aún viviendo en Japón, y se me ha perdido esta mujer en Japón. Japón tiene 130 millones de habitantes. Y estábamos en la segunda ciudad más poblada y nos perdimos en un centro comercial y quedo yo con ese niño y comienza a llorar ese bebé por hambre. Y yo como un loco tuve un parto horroroso. Tuve que buscarlo, ¿puede creer? A una mamá que tuviera bebé y decirle, casi que le digo en japonés, deme tetica. No, para mí, es para el niño, por Dios. Usted no me puede, está llorando, la mamá se perdió, usted no puede darme un biberón, no tiene. Y muy amorosamente me regaló el biberón, pero la leche era para niños muy grandes. La otra que se apareció me dio la leche para bebé, y yo me puse tan bravo con mi esposa, pero tan bravo, que cuando la vi le dije, ¿cómo es posible que se me pierda? Y yo quedé con un bebé, mire todo lo que tuve que hacer. Y ella me dijo, ay, perdón, pero imagínense lo que yo sentí. Fueron solo 40 minutos. Y a la final solucionó. Yo lo cargué 9 meses. No importa lo que yo diga, ella siempre me gana. Sufrió más. Pero ahora sí me siento padre, ahora sí me siento papá, porque un padre no es. Hay una gran diferencia entre ser un progenitor a ser un padre.